Un día, un joven se aventuró a unirse a una escuela gramatical. Quizás para muchos esto suene a tortura más que otra cosa, pero allí este chico conocería a quien sería su mejor amigo que le presentaría el maravilloso mundo de la química mediante un juego para niños. Esto le inspiró tanto que terminaría la escuela secundaria antes de tiempo, para poder entrar antes a la universidad. Tal era su intelecto que terminó por consagrarse como uno de los mayores científicos de la existencia, ganando el premio Nobel de Química. Pero uno no era suficiente para él, dado que ganó otro más, el de la paz, con el impresionante récord de ser el único en tener 2 galardones sin compartirlos con nadie. Aunque mucho antes de eso, nuestro amigo sufrió una fuerte infección en sus riñones, y según él, las vitaminas le salvaron la vida. Este episodio que sufrió hace ya muchos años, junto al enceguecedor orgullo de tener 2 premios Nobel, terminó por catapultar algunas de sus dudosas ideas, entre ellas las propiedades cuasi mágicas de la vitamina C. La Nobelitis es un término acuñado para describir un fenómeno peculiar que suele afectar a los ganadores del premio Nobel y que se manifiesta de diversas formas que impactan su vida personal, profesional y social. El término en sí sugiere una condición o síndrome, comparándolo con una dolencia o una enfermedad, aunque desde ahora empiezo por aclarar que no es una enfermedad como tal en el sentido médico, sino que es un término acuñado por una serie de curiosos comportamientos vistos en algunos de los laureados en este prestigioso premio. El atractivo y el peso de este galardón puede provocar cambios en el comportamiento, las actitudes y las interacciones con el mundo que los rodea. La Nobelitis se suele manifestar de diversas maneras, comenzando a menudo por la percepción que el ganador tiene de su propia identidad. A ver, seamos sinceros. Recibir un premio Nobel es un acontecimiento que cambia la vida, catapultando a las personas a la fama mundial y a menudo infundiendo un estatus o importancia elevados. Esta nueva atención puede generar sentimientos de invencibilidad donde los ganadores pueden percibirse como intocables o infalibles, lo que puede llevar a la arrogancia o a la soberbia. Y bueno, si yo gano un premio Nobel soy el primero en volverme loco e intentar dominar el mundo con tarántulas voladoras y todo el espectáculo posible. Pero a veces, por el contrario, algunos podrían experimentar una mayor presión para estar a la altura de su nueva fama, lo que les genera ansiedad o inseguridad. Estos cambios psicológicos pueden influir al 100% en su comportamiento, desempeño y toma de decisiones, afectando su trabajo profesional y sus interacciones sociales. Y la Nobelitis puede llevar a los galardonados a expresar sus opiniones con mayor vehemencia, creyendo que sus ideas tienen mayor peso debido a su estatus, cosa que tiene completo y total sentido real. A ver, veamos, si viene Einstein en persona a decirme que el Sol en realidad está frío y que entendimos toda la física mal, me asusto mucho porque primero que todo debería estar muerto, pero capaz le creo porque es Einstein después de todo. El mayor problema empieza porque estos ganadores pueden sentirse obligados a comentar sobre temas ajenos a su especialidad, aprovechando su condición de laureado para ganar credibilidad. Esto puede resultar en una sobreextensión, donde se aventuran en campos en los que sus conocimientos suelen ser limitados, lo que da lugar a declaraciones controvertidas o quizás erróneas. Varias características particulares se observan comúnmente entre los galardonados que sufren de Nobelitis. Una de ellas es una autoestima exagerada, donde la percepción sobre sus capacidades e importancia se eleva por los aires como un hámster pegado a un globo. Esto puede manifestarse como la creencia de que sus puntos de vista son superiores o universalmente aplicables, lo que a veces lleva a una actitud despectiva ante las críticas o pensamientos diferentes. Los galardonados pueden encontrarse en puestos de influencia donde se valoran sus opiniones, pero esto también puede conducir al aislamiento si se les percibe como inaccesibles o superiores, cosa que es notoria a veces y de sobremanera incluso. De nuevo tomamos como ejemplo a Einstein, tipo sumamente inteligente en lo que respecta a la física y afines. Tanta era su distinción que a día de hoy seguimos hablando de él. Por esto mismo uso su nombre como ejemplo. Su persona fue elevada mucho más allá de lo que llegaron muchos monarcas, figuras religiosas o presidentes. Cientos de historias falsas o tergiversadas le rodean, desde que era un mal alumno hasta que se encontró con Marilyn Monroe en alguna fiesta y hablaron de cómo podría llegar a ser su posible hijo. Y sí, por si se lo preguntan, hay gente que se cree esto. Entendiendo la importancia de una figura como la de él, imaginen la relevancia que tuvo en círculos científicos cercanos, como la física. Por ejemplo, yo no tengo nada que ver con la física y aún así cada tanto lo suelo ver escrito en algún libro o en algún trabajo.
En conclusión, la novelitis es un efecto multifacético que afecta a los galardonados de diversas maneras, desde cambios psicológicos hasta dinámicas sociales. Su manifestación puede alterar la autopercepción del galardonado, influir en sus intenciones e impactar en su trabajo profesional. Bueno, ahora sabiendo lo que es y cómo afecta esta curiosa ocurrencia, lo mejor y más divertido o triste de ver son ejemplos de esto. Empezando por los casos un poco menos severos o más leves, como lo quieran ver, como el poeta irlandés William Butler Yeats, que fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura en 1961. William experimentó una transformación significativa en su enfoque poético tras el premio. Mientras que sus primeras obras fueron celebradas por su romanticismo y temas nacionalistas, las obras posteriores de Yeats se volvieron más introspectivas y esotéricas. Algunos críticos han debatido sobre si este cambio fue resultado de su reconocimiento del Premio Nobel o una evolución natural de su arte, pero sin duda moldeó su legado. Otro Nobel de Literatura conocido es Kazuo Ishiguro, Premio Nobel en 2017, siendo que se enfrentó al reto de estar a la altura de sus éxitos pasados. En entrevistas expresó su preocupación por las mayores expectativas y la presión para entregar obras que igualaran la aclamación de las novelas anteriores, aunque esto parece una conducta típica japonesa, así que puede ser uno o el otro. Y si se lo preguntan, en realidad el hombre es del Reino Unido, pero sus padres son japoneses. Bueno, eso. Por otro lado, cuando los economistas ganan el Premio Nobel suelen experimentar un cambio en su visión del mundo o su enfoque académico, y este cambio no siempre es positivo. Algunos economistas pueden aferrarse más a sus teorías y ser menos receptivos a las críticas, y centrarse más aún en mantener su nuevo estatus que avanzar en su disciplina. Un caso notable es el de Milton Friedman, galardonado con el Premio Nobel en 1976 por su investigación en los análisis del consumo, la historia y la teoría monetaria y la complejidad de las políticas de estabilización. El premio lo elevó a una posición de gran influencia, lo que le permitió defender políticas de libre mercado a nivel mundial. Sin embargo, esto también generó críticas y debates, en particular en relación a su participación con las políticas económicas de Chile, durante el régimen del gobierno de Augusto Pastabace Pinochet, un buen entero malo de los peores dictadores de toda Latinoamérica. Otra persona muy brillante fue Pierre Curie, Nobel de Física en 1903, junto a su esposa Marie Sklodowska, no sé polaco, perdón, Curie. Pierre participó en múltiples sesiones de espiritismo junto a su esposa, y a pesar de sus extraordinarios descubrimientos científicos sobre la radioactividad, Pierre también mantuvo un diligente interés en los fenómenos psíquicos, considerándolos dignos de investigación científica seria. Y para el próximo no hay que esperar mucho, porque John William Strutt, Nobel de Física en 1904, fue un destacado físico conocido por el descubrimiento del argón, pero paralelamente a su rigurosa labor científica, mostró una notable fe en sus creencias, siendo anglicano, que hablaba de Jesús como un maestro de la moral. Pero por otro lado expresaba un importante interés por la parapsicología y fue miembro activo de la Sociedad de la Investigación Psíquica, dedicando tiempo a investigar fenómenos que estaban fuera del ámbito de la ciencia convencional. Y parece que a principios de los 1900 estaban todos medio lunáticos, porque J.J. Thomson, Nobel de Física en 1906, que es conocido por descubrir el electrón, también manifestó un interés por los fenómenos psíquicos y paranormales. Participó en investigaciones sobre telepatía y otros fenómenos inexplicables, manteniendo una mente abierta hacia áreas consideradas pseudocientíficas por muchos de sus contemporáneos. Y así hay bastantes casos leves, pero seguramente lo que más les importa a ustedes es a los que sí se les voló el coco, porque se volvieron un poco locos. Philippe Lenard ganó el Premio Nobel de Física en 1905 por su trabajo sobre los rayos catódicos. Sus investigaciones fueron fundamentales para entender las propiedades de estos rayos, demostrando que podían atravesar láminas metálicas delgadas, lo que llamó ventanas de Lenard, y que su capacidad de penetración dependía de su velocidad. Estos experimentos ayudaron a establecer la naturaleza corpuscular de los rayos catódicos y contribuyeron al descubrimiento del electrón. No obstante, después de la Primera Guerra Mundial, Lenard se convirtió en un ferviente nacionalista alemán y posteriormente en un partidario del partido nazi. Fue uno de los pocos científicos de renombre que apoyó abiertamente a Hitler desde el principio. Lenard fue uno de los principales promotores de la Deutsche Physik, o física alemana, un movimiento pseudocientífico que rechazaba la física teórica moderna, especialmente la teoría de la relatividad de Einstein. Defendía un enfoque experimental basado en lo que llamaban física aria y etiquetaba teorías como la relatividad de Einstein como, en sus palabras, física judía.
que debía ser rechazada. Philipp llegó a tener una amarga rivalidad con Albert Einstein, a quien atacó no por motivos científicos, sino por su origen judío. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Lennart fue nombrado como jefe de la física aria y utilizó su posición para purgar a científicos judíos de las instituciones académicas alemanas. Alexis Carrel recibió el Premio Nobel de Medicina en 1912 por sus trabajos pioneros en técnicas de sutura vascular y trasplante de órganos, desarrollando métodos revolucionarios para mantener órganos y tejidos vivos fuera del cuerpo. Su técnica más famosa fue el cultivo de células de corazón de pollo, que mantuvo vivas durante décadas en su laboratorio del Instituto Rockefeller. Durante la década de 1930, Carrel comenzó a promover ideas eugenésicas, que se intensificaron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia estaba bajo el régimen colaboracionista de Vichy, o sea, colaboraba con el Tercer Reich. En su obra, no sé francés, pero traducido sería El hombre, ese desconocido, publicada en 1935, expresó su apoyo a políticas eugenésicas y a la mejora de la raza humana mediante selección artificial. Charles Richet descubrió la anafilaxia en 1902, demostrando que en lugar de desarrollar inmunidad tras la exposición a una toxina, algunos organismos desarrollaban una hipersensibilidad extrema. O sea, se esperaba que la exposición a la toxina genere una inmunidad y no una hipersensibilidad, como aquella pobre gente que no puede alimentarse de un rico maní. Esta investigación revolucionó nuestra comprensión del sistema inmunológico y sentó las bases para el estudio moderno de las alergias, cosa que Richet continuó, otorgándole el Premio Nobel de Medicina en 1913. Sus experimentos fueron meticulosos. Inyectó pequeñas dosis de toxinas de anémonas marinas en perros y notó que, en lugar de desarrollar tolerancia, una segunda dosis causaba una reacción violenta, a veces fatal. O sea, si inyectaba perros y los mataba, básicamente. Hoy en día se podría considerar que su acercamiento a la experimentación fue dudoso, pero efectivo. A diferencia de su dudoso y no efectivo interés en fenómenos paranormales como la parapsicología, el ectoplasma, la radiestesia, o como se pronuncie, y la reencarnación. Hipótesis que, si bien hoy son consideradas pseudocientíficas, en su tiempo la frontera entre la ciencia y estos fenómenos era más difusa. De igual manera, eso fue lo más digerible de entre lo polémico, debido a que también al envejecer se empecinó cada vez más en temas como la superioridad racial y la eugenesia. Y ahora vemos al muchacho del principio, o bueno, ya señor muerto también para este momento, Linus Cole Pauling, siendo uno de los científicos más influyentes del siglo XX y la única persona que ha recibido 2 premios Nobel no compartidos en diferentes campos. En 1954 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por su trabajo revolucionario sobre la naturaleza del enlace químico, y en 1962 recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo contra las pruebas nucleares de la Guerra Fría, siendo que en la década de 1940 Pauling fue diagnosticado con la enfermedad de Bright, un término antiguo para la nefritis, una enfermedad de los riñones. Según su propio relato, Pauling comenzó a tratar su condición con suplementos vitamínicos y experimentó una mejoría significativa, lo que despertó su interés en la nutrición y en la medicina ortomolecular. En la década de 1970, Pauling se convirtió en un férreo defensor del uso de las megadosis de vitamina C, o ácido ascórbico, siendo algunas de sus principales afirmaciones que prevenía y trataba el resfriado común, siendo que Pauling mismo publicó el libro Vitamina C y el resfriado común, donde argumentaba que dosis de 1000 miligramos diarios o más podían prevenir y reducir la severidad de los resfriados. También catalogaba esta vitamina como algo mágico que podía llegar a tratar el cáncer, dado que, en colaboración con médicos como Ewan Cameron, Pauling publicó estudios que sugerían que altas dosis de vitamina C podían prolongar la supervivencia de pacientes con cáncer terminal, fundando el Instituto Linus Pauling en parte para investigar esto mismo. También propuso que las megadosis de vitamina C y otras vitaminas podrían ayudar a tratar trastornos mentales como la esquizofrenia. Y de hecho, uno de mis primeros videos fue sobre el señor Pauling. Se los recomiendo porque es mío y me van a dar más visitas. Vayan a verlo. William Shockley, o como sea, fue reconocido por compartir el Premio Nobel de Física en 1956 junto a John Bardeen y Walter Brattain, o como se pronuncian, por la invención del transistor, algo que tiene un uso inmenso aún en día de hoy en la electrónica, a más de 70 años de su invención. Y quién sabe, quizás sin el transistor la historia podría ser distinta.
Pero a pesar de sus contribuciones fundamentales a la electrónica moderna, Shockley se convirtió en una figura polémica debido a sus creencias en las superioridades genéticas de ciertas razas y su defensa de políticas eugenésicas. Recordando que Shockley era físico e ingeniero eléctrico, sostenía que existían diferencias innatas en la inteligencia entre razas, argumentando que los afroamericanos eran genéticamente inferiores en términos de coeficiente intelectual, en comparación con los blancos. Estas afirmaciones carecían de respaldo científico y fueron ampliamente criticadas por la comunidad académica. A su vez, también propuso medidas controvertidas, como incentivos financieros para que personas con un bajo coeficiente intelectual se sometieran a esterilización voluntaria, con el objetivo de reducir lo que él consideraba una amenaza disgenésica para la sociedad. James Dewey Watson, biólogo molecular estadounidense, es reconocido por haber descubierto en 1953, junto a Francis Crick, la estructura de la doble hélice del ADN. Y sí, es reconocido porque sigue vivo, 97 añazos tiene el señor. Este hallazgo, que es fundamental para la biología moderna, les valió a ambos, junto a Maurice Wilkins, el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1962. En el año 2003 firmó el Manifiesto Humanista junto a muchos más laureados Nobel, el manifiesto siendo usado como una guía de ética para personas seculares y ateas. Sin embargo, ya desde el año 2000, el señor Watson viene con ideas medio raras, por así decirlo, sugiriendo que el líbido sexual está relacionado con el color de piel, y desde 2007 Watson ha sido objeto de una intensa controversia debido a declaraciones públicas en las que afirmó que las personas negras son inherentemente menos inteligentes que las blancas. En una entrevista con The Sunday Times, expresó ser pesimista respecto al futuro de África, argumentando que todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la de los blancos. Tras la polémica, Watson se disculpó públicamente afirmando que no había base científica para sus declaraciones y que sus palabras habían sido malinterpretadas. No obstante, en el 2019 reiteró sus opiniones en el documental Decoding Watson, donde sostuvo que las diferencias en inteligencia entre blancos y negros tienen una base genética. Esta reiteración llevó al frío resorte Puerto Laboratorio, institución que dirigió durante décadas, a despojarlo de todos sus títulos honoríficos, calificando sus comentarios como reprensibles y sin sustento científico. Nicolas Tinbergen fue un neerlandés que destacó como etólogo, o sea que estudiaba el comportamiento de los animales, y a su vez compartió el Premio Nobel de Medicina en 1973 con Karl von Frisch y Konrad Lorenz. Su reconocimiento se debió a sus pioneros descubrimientos sobre los patrones de comportamiento animal, particularmente sus investigaciones sobre los mecanismos de instinto, comportamiento social y comunicación en animales. Durante su discurso de aceptación del Nobel en 1973, Tinbergen respaldó la hipótesis de la madre refrigerador, que era una hipótesis propuesta originalmente por Bruno Bettelheim, que culpaba a las madres emocionalmente frías o distantes por causar el autismo en sus hijos. Así es, antes de las vacunas, eran las propias madres. Esta corriente de pensamiento ha sido completamente desacreditada por la investigación científica moderna, que reconoce el autismo como una condición del neurodesarrollo con bases genéticas y neurobiológicas. En 1981, Tinbergen, junto a su esposa Elizabeth, publicaron el libro Autistic Children: New Hope for a Cure, o Niños Autistas, Nueva Esperanza para una Cura, donde prometieron la terapia de celebración como un tratamiento para el autismo. Este enfoque carecía de respaldo empírico y no estaba basado en una comprensión científica del autismo, la verdad. Brian David Josephson es un físico británico que en 1973 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por su predicción teórica del efecto que lleva su nombre, realizada cuando tenía tan solo 22 años en 1962. El efecto Josephson describe el fenómeno cuántico por el cual una corriente eléctrica puede fluir entre dos superconductores separados por una barrera aislante delgada, unión Josephson. Esto incluso en ausencia de voltaje aplicado. Si no entendieron nada, yo tampoco. Esta predicción teórica fue posteriormente confirmada experimentalmente y tiene importantes aplicaciones en cosas super nerds que voy a nombrar ahora. Magnetómetros calamares, Superconducting Quantum Interference Device, estándares de voltaje de alta precisión, computación cuántica, dispositivos de lógica superconductora y lo peor de todo, meteorología.
Tras recibir el premio Nobel, Josephson comenzó a interesarse por fenómenos que la comunidad científica consideraba pseudocientíficos, como la memoria del agua, y los fenómenos paranormales, como la meditación trascendental. Incluso fundó el Mind-Matter Unification Project en la Universidad de Cambridge, que significa Proyecto de Unificación de Mente y Materia para investigar conexiones no convencionales. Aunque, su trabajo en estas áreas no ha alcanzado la aceptación científica que tuvo su investigación temprana en superconductividad, por claros motivos. En 2003, Josephson publicó un artículo titulado String Theory, Universal Mind and the Paranormal, en el que propone un modelo basado en la teoría de cuerdas para explicar fenómenos como la percepción extrasensorial, o sea, el sexto sentido de percibir información mediante la nada misma, escapando a todos los sentidos físicos tradicionales. Luc Montagnier, supongo que se dice así, fue un virólogo francés que junto a François Barré-Sinoussi, ¿por qué tiene un nombre tan raro? Nunca un Juan Manuel, amigo, descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana VIH en 1983. Este descubrimiento fue crucial, donde identificaron un retrovirus en tejidos de pacientes con síntomas tempranos de SIDA. Por este avance científico y tan importante, Montagnier y Barré-Sinoussi compartieron el Premio Nobel de Medicina en 2008. Siendo que la fama se subió a la cabeza de Luc, automáticamente no dejó pasar nada de tiempo para caer totalmente en la locura. A partir de 2009, Montagnier comenzó a publicar trabajos sobre lo que llamó teleportación del ADN, donde propuso que la información genética del ADN podía ser teleportada a un tubo de ensayo separado con agua purificada a través de ondas electromagnéticas. Sí. Estos estudios fueron publicados por una editorial en la que él tenía un muy alto puesto, claramente influenciando su publicación. En sus últimos años, dado que murió en 2022, Montagnier adoptó varias posiciones rechazadas por el consenso científico, defendiendo la hipótesis desacreditada que vincula a las vacunas con autismo, promovió el uso de antibióticos como tratamiento para el autismo sin evidencia científica sólida que respaldara esta postura, y durante la pandemia del COVID-19 promovió teorías conspirativas sobre el origen del virus. Louis Joseph Ignarro es uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1998. Particularmente, el hombre tiene un doctorado en farmacología, y su gran aporte al mundo fue presentar evidencia sólida y concreta de que el óxido nitroso es el factor relajante del endotelio, que básicamente es muy importante para tu corazón. ¿Y sabes qué más es importante para vos? Cualquier cosa que le haga bien a las ratas, al menos según el señor Ignarro, puesto que una de sus frases más famosas fue: lo que es bueno para los ratones es bueno para los humanos. De todas maneras, esta frase, por más extraña que suene, no está del todo mal, porque los ratones son organismos modelo, lo que significa que experimentamos en ellos para no experimentar en otros animales, porque compararse fisiológicamente con un ratón termina siendo más o menos acertado, pero eso no se traduce para nada a que si le hace bien algo a un ratón, entonces podemos usarlo directamente en humanos. Esta clase de estudios llevan años y años y años, algunos más de 10 incluso. De igual manera, el verdadero crimen de este hombre es haberle vendido su alma a un ente incluso peor que el diablo, las empresas multinivel, porque Ignarro desde el año 2003 participa en quizás la peor empresa multinivel de la existencia, Herbalife. Más allá de la discutible estrategia de venta y reclutamiento de la empresa, junto a que el 99% de las personas reclutadas sufren únicamente pérdidas económicas y no ven mejoras en su vida, Herbalife es conocida por la conducta predatoria a la hora de auspiciar sus suplementos, así como que también son de muy dudosa calidad. Y Louis no podría estar más feliz de formar parte de esta sucursal del infierno en la Tierra. Kary Mullis fue un bioquímico estadounidense que ganó el Premio Nobel de Química en 1993 por su invención de la reacción en cadena de la polimerasa, más conocida por sus siglas PCR. Sí, para algunos un recuerdo no tan grato. Esta técnica fue increíblemente revolucionaria gracias a que permite amplificar segmentos específicos de ADN y que ha tenido un impacto extraordinario en la biología molecular, la medicina forense y muchos otros. Tras recibir el Nobel, Mullis se volvió conocido no solo por su contribución científica, sino también por una serie de ideas curiositas. Mullis cuestionó la relación causal entre el VIH y el SIDA. También se mostró crítico contra la ciencia del cambio climático o antropogénico, o sea, no creía que el cambio climático haya sido causado por el hombre. Mullis también habló abiertamente sobre su uso de LSD y otras sustancias psicodélicas, llegando a sugerir que estas experiencias influyeron de manera muy importante en su pensamiento científico creativo, lo cual es lo más suave y poco reprochable que tiene él, conociéndolo, cosas que también se trasladan incluso en su autobiografía, bailando desnudo
ocurrió en el plano de la mente, donde Mullis describió un supuesto encuentro con una criatura luminosa que él llamaba un mapache brillante y expresó su creencia también en la astrología. Pero creo que lo del mapache brillante gana, ¿no? Con el último caso tenemos a Egas Moniz, Nobel de Medicina o Fisiología, en 1949. Moniz recibió este premio por desarrollar la leucotomía prefrontal, o también muy famosamente llamada lobotomía, un procedimiento quirúrgico invasivo para tratar enfermedades mentales que en su época fue considerado realmente revolucionario y útil. Pero posteriormente esta práctica fue ampliamente rechazada por la comunidad médica debido a sus efectos devastadores en las personas que eran tratadas, quedando como simples cascarones vacíos. Además, se dio la aparición de tratamientos farmacológicos más efectivos. Este procedimiento hoy en día es visto como cuestionable y perjudicial. Lo distinto en este caso es que Moniz no desarrolló ideas extrañas después de recibir el premio. Lo que pasó es que más tarde se terminó considerando como un grave error médico. Algunas personas incluso pedían que se les remueva el premio Nobel. Este caso ilustra cómo el premio más prestigioso de la ciencia puede a veces legitimar prácticas o teorías que posteriormente son rechazadas por la comunidad. Moniz funge como un recordatorio muy importante de que incluso las instituciones científicas más respetadas pueden equivocarse y que el consenso científico evoluciona con el tiempo a medida que se acumula nueva evidencia y cambian los estándares éticos. Y no solo eso, sino que las personas también son multifacéticas. Muchos de estos galardonados ya poseían ideas y pensamientos como mínimo curiosos. Quizás el hecho de saltar a la fama solo les dio una plataforma más grande para profesar sus ideales, o quizás este reconocimiento fue el último clavo del ataúd directo a la locura y a los mapaches brillantes. Chau.